¿Tienes un huerto urbano o quieres empezar uno? Pues quédate porque este es tu vídeo en el que vamos a presentar las claves o aspectos más fundamentales para el cuidado y el mantenimiento de un huerto urbano o un pequeño jardín que quieras transformar en un huerto ecológico, tanto para gente que tenga un terreno y un poco más de espacio como gente que quiera hacerlo en un simple balcón con unas cuantas macetas. Así que, ¡empezamos! La verdad, llevaba muchísimo tiempo queriendo hacer un vídeo como este, porque me habéis preguntado un montón de veces sobre los primeros consejos o cosas que tener en cuenta si acabamos de empezar a tener un huerto urbano. Es por eso que lo primero que tienes que saber es que da igual el espacio, realmente podemos adaptar lo que queramos sembrar al espacio que tengamos. Por eso, lo más difícil del huerto es empezarlo, el decidirnos y sobre todo el tener la ilusión de continuarlo. Ya veréis que si sembráis cosas que os gusten y que vayáis a consumir en casa, no hay ningún problema para que encima lo veáis como un proyecto con ilusión. Y si tenéis niños en casa, la verdad que lo van a disfrutar también un montón, porque un pequeño huerto y ver crecer las plantas a ellos les hace una ilusión tremenda, así que os animo a compartirlo con ellos también. El primer punto que vamos a tratar es el tema del sol o la luz. De este aspecto seguro que ya te has preocupado, porque es verdad que hay hortalizas y verduras que no podemos cultivar en caso de tener poquitas horas de sol, ¿vale? O en el caso de no tenerlo. Si lo vais a hacer en un balcón o en alguna ventana interior o cosas así, tenéis que pensar entonces en sembrar cosas que requieran más bien luz indirecta y menos sol, o buscarle un sitio quizás más apropiado. Lo más importante del espacio que vamos a cultivar es que al menos 6 horas de sol tenga. También un aspecto que a mí me hubiera encantado conocer es que siempre se siembra de sur a norte, en esa dirección. Y realmente tiene muchísimo sentido porque el sol hace un recorrido de este a oeste, ¿vale? Es decir, que si sembramos de sur a norte, ¿vale? Siempre vamos a mantener el sol sobre nuestros cultivos. Vamos a aprovechar muchísimo más las horas de luz y de sol que vamos a tener en nuestro huerto o en nuestras macetas. Un punto importante es escoger con acierto el recipiente donde vamos a sembrar. En el caso de que lo hagas en un trozo de terreno, en el suelo, no tienes ningún problema, ¿vale? Pero incluso también podrías optar por hacerlo en bancales elevados, ¿vale? Que quizás es mucho más cómodo. Pero si en tu caso quieres sembrar en maceta o en algunos recipientes, quiero decirte que en uno de un tamaño más o menos como este va casi de sobra. Como veis, tenemos 20 o 25 centímetros, ¿vale? De abertura y una profundidad de también unos 20-25. Con esto casi todas las plantas, siempre que la tierra esté bien nutrida, con nutrientes y bien suelta, no va a haber ningún tipo de problema. Por cierto, que todos nuestros recipientes tengan agujero de drenaje, si no, no nos valen. Esto es importante porque cuando regamos el exceso de agua tiene que salir por algún lado, y si se quedara dentro de la maceta o del recipiente, lo que haría serían pudrir las raíces. Por otro lado, piensa muy bien en la tierra, no nos vamos a conformar con lo primero que pillemos. Importante, evitad en la medida de lo posible los abonos o sacos de tierra que venden los todo a 100, ¿vale? Estos sacos que son de mala calidad pueden tener larvas y otros insectos que al final acaben perjudicando más que beneficiando a nuestras plantas. Los abonos que mejor podemos combinar con nuestro compost es, por ejemplo, el humus de lombriz. Si se lo echamos a nuestra tierra, esta va a estar mucho más rica en nutrientes y van a beneficiarse muchísimo nuestras hortalizas. También, por ejemplo, podríamos mezclar fibra de coco. Esto nos va a ayudar a que la tierra mantenga la humedad, no se seque, que eso sería un problema. Y por otro lado también nos va a ayudar a soltar la tierra, que siempre sea esponjosa, ¿vale? Un aspecto fundamental a tener en cuenta antes de empezar a cultivar. En el canal tenemos un pedazo de vídeo de cómo hacer compost o abono casero, ¿vale? Te lo dejo justo en esta tarjeta de aquí porque probablemente te interese a la hora de preparar tu huerta. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta también es que podemos sembrar no solo desde semilla, también podemos hacerlo con brotes. Hay brotes que podemos comprar en viveros, como estos, por ejemplo, que estos concretamente los he hecho yo, pero como veis, estos son tomateras que ya simplemente pasaríamos a la huerta. Quizás para empezar sería interesante que compréis la planta un poquito crecida, ¿vale? Y ya vosotros la ubicáis en el lugar final. La semilla es algo más probable que se os eche a perder.
hay plantas más difíciles que otras de germinar. Por eso, con unos pequeños plantines os ahorráis muchos problemas. Pero si de todas formas tienes unas semillas que quieres sembrar, te dejo aquí justamente cómo hacer semilleros, ¿vale? Los mejores trucos para que no se te echen a perder. Siempre tenemos que tener en cuenta que una planta necesita el suelo húmedo, es decir, no vamos a dejar que este se seque, pero tampoco vamos a encharcarlo. Normalmente cuando empezamos tendemos a regar demasiado todos los días. Vamos a regar solo cuando la tierra esté realmente seca y cuando la planta lo necesite. De todas formas, es cierto que en el canal tenemos un vídeo sobre los 10 consejos o reglas de oro para regar bien, ¿vale? Que quizás os resulte muy útil. De todas formas, tenemos que saber que siempre que sembremos o hagamos un trasplante de algún brote, hay que tener el cuidado de regarla. La planta, cuando sufre grandes cambios, puede llegar a ponerse mal y nunca recuperarse. Así que es cierto que el agua en los momentos de, por ejemplo, trasplantarla es esencial. Y por supuesto, no todas las plantas requieren la misma cantidad de agua y en la misma proporción. Las lechugas, por ejemplo, vivirían a gustísimo en una tierra siempre húmeda. Pero es cierto que, por ejemplo, algunas hortalizas de raíz, si la tierra siempre está húmeda, puede llegar a pudrir las raíces, que es precisamente el fruto que queremos cosechar. Es por esto que recomiendo siempre investigar un poco la verdura que queremos sembrar, porque así nunca nos vamos a equivocar en sus cuidados. Muchas veces sembramos y decimos, ya está el trabajo magníficamente hecho. De aquí voy a recoger, 4 kilos de tomates. Es importante que tengamos en cuenta que las plantas necesitan fertilizante o en este caso un abono extra, ¿vale? Para facilitarles el momento de, por ejemplo, la fructificación o también el crecimiento, que son momentos críticos para la planta en el que vamos a tener que quizás ayudarla un poquito. Si las dejamos sin ese aporte extra, probablemente los frutos no sean tan grandes o la planta enferme o le falten algunos nutrientes para tan siquiera formarlos. Si tenéis plantas, esto ya lo sabréis, pero lo que tenéis que dar cuenta a la hora de empezar a cultivar es que vais a recibir sí o sí la visita de insectos poco deseables. Pulgones, caracoles, trips, arañas y cosas de todo tipo van a intentar atacar o, mejor dicho, alimentarse de tus cultivos. Así que si no estás bien atento para saber cómo solucionarlos y alejarlos, ¿vale? Va a arruinar toda la cosecha. Así que es esencial que en el momento, por ejemplo, del riego prestes atención a las plantas, siempre las observes, mires las hojas por delante y por detrás, porque ahí justo por detrás es donde mayormente se esconden, y sobre todo tengas un buen mantenimiento. Una tierra bien limpia y libre de plantas competidoras y de suciedad o de descuido nos va a ahorrar muchos disgustos y sobre todo es la mejor forma de evitar las plagas. Y antes de que te vayas, no olvides darle al botón de suscribirte y activar la campanita, porque vamos a seguir subiendo contenidos como este para huertos, huertos urbanos y jardines. En este canal damos consejos de muchísimas cosas que seguro te van a interesar. Deja también tu me gusta para saber si ya tienes un huerto urbano o vas a empezar uno muy pronto. Y por último, no olvides comentar si tienes alguna duda del vídeo de hoy o de alguno de los que hemos visto en el canal. Y ahora sí que sí, huertadictos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!